El llamado, la enseñanza o el título de esta prédica se llama Llamados a renunciar a la casa de nuestros padres. ¿Cómo dije que se llamaba? ¿Cuántos quieren renunciar a algo en este día? ¿O cuántos queremos renunciar? Mire, amado hermano, la palabra, para que haya eficacia en nuestro corazón, tenemos que creerla. Porque si no la creemos, yo puedo estar 2 o 3 horas en este lugar y no va a pasar nada. Pero cuando usted y yo, así como Abraham creyó esa palabra y fue bendito, y usted va a ver todo este mensaje, lo que Dios hizo en la vida de Abraham es porque ¿qué? Porque él decidió creer. Aquí vemos que Abraham es llamado por Dios y tendrá que tomar decisiones fundamentales para su vida. Pero vale la pena, dice, dejarlo todo por Dios. ¿Usted cree que vale la pena dejarlo todo por Dios? ¿O no vale la pena? Y Abraham, ¿quién mejor que Abraham? Dice, él responde, y a esta palabra que hemos leído, donde también nosotros podríamos también responder a la voz de esta palabra para nuestra vida. Si Dios le dijera en este momento, hermano, y lo llama por su nombre, yo quiero que usted se vaya de Lepaera, ¿qué dijera usted? Los podríamos poner a pensar, pero ¿y mi familia, mi trabajo, mis tierras, lo que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con ello? En este momento se encontraba Abraham cuando Dios lo llamó. Y Dios le dice, mire qué bonito, en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Verdad que cuando nosotros pasamos a algo desconocido hay un temor en nuestra vida? Cuando vamos a buscar trabajo a otro lado donde no hemos vivido, hay algo en nuestro corazón que comienza a palpitar. ¿Por qué? Porque allá es algo desconocido. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Abraham dijo, pero bueno, voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia. ¿Y para dónde yo voy? Si Dios en este momento te pidiera, amado hermano, en tu llamado que te fueras para otro lado, ¿crees que aceptarías? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por lo que Dios quiere en nuestra vida? ¿O estamos cómodos donde estamos? Que no lo llame mejor. Que no nos diga, pues, hijo mío, yo quiero que hagas esto. Y podemos decir, no, hermano, si es que yo aquí estoy cómodo. Yo aquí tengo todo. Tenemos todo lo económico, pero a veces no tenemos todo lo que Dios quiere. Mire que en el libro de Génesis 1:9 Dios muestra su gracia para con Abraham. Pero también le muestra que seguirlo y obedecerlo exige un sacrificio. Seguir y servir a Dios no es fácil. Venir a la iglesia es fácil, amado hermano, pero cuando Dios te hace un llamado, requiere de una exigencia mayor. Yo les decía el día de la reunión a los servidores, mire, venir a las 5 de la mañana a orar no es fácil, amado hermano. Cuando el pastor dice, mire que vamos a ir a tal lado, no es fácil. Porque hay cosas que hacer en nuestra vida diaria. Usted puede decir, pastor, es que yo tengo que trabajar. Sí, tenemos que trabajar. Pero cuando hay un llamado, nosotros tenemos que dejarlo todo por agradar a Dios. Y mire, si usted mira la vida de Abraham, él estuvo dispuesto a dejarlo todo por lo que Dios le había dicho. Dice que requiere un sacrificio total, pero también nos abre las puertas a otro tipo de bendición espiritual. Mire, hermano, si usted no hace un sacrificio por orar a las 2, 3 de la mañana, usted no hace un sacrificio por leer la palabra, nunca va a crecer espiritualmente. Porque todo requiere un sacrificio. Yo le pregunto, aquí hay gente profesional, y le voy a preguntar al profe Reinaldo y a la profe, ¿cuántos años estudiaron ellos? Se puede decir, póngale 15, 20 años estudiando, requiere un sacrificio. Pero ellos aprendieron eso, ¿por qué? Porque se esforzaron, y esto es lo que requiere la palabra de Dios, requiere un sacrificio. A veces creemos que todo es fácil y decimos, pero ¿por qué Dios usa a aquella mujer? Mire cómo la usa, cómo Dios usa a ese hombre. Pero no sabemos el sacrificio que estas personas hacen para meterse
en lo espiritual y buscar de Dios. La vida cristiana, amado hermano, no es solo que nosotros vengamos lunes, el martes y domingo a la iglesia. La vida cristiana requiere de un sacrificio todos los días. Mire cuántos años van cuando van a una universidad. Son muchos años, requieren de una carrera, requiere de velos, requiere pensamiento, estar metido en esos libros. Mire que yo le digo que andaba buscando una palabra. Esta palabra me costó toda una semana y hoy en la mañana no aguantaba el dolor en mi cabeza. Porque, amado hermano, no es que solo venir a leer aquí. Tenemos que meterlos en la presencia de Dios para entender lo que Dios quiere en nuestra vida. No es que el pastor viene y voy a predicar de esto. No, amado hermano, él requiere de un sacrificio. Dejar a su esposa, a su hija. ¿Por qué? Por estar metido en las cosas de Dios. Pero si no hay sacrificio, amado hermano, no va a pasar nada en tu vida. Y usted me puede decir, es que usted no tiene nada que hacer, tal vez. Pero nosotros, Dios quiere, amado hermano, cuando Dios te pide algo es porque Dios te quiere entregar algo. Seguramente en este día la gracia de Dios se manifiesta poderosamente. Usted me puede decir, pues Dios no ha hecho nada en mi vida. Con que esté aquí es un gran privilegio. Hay muchos que hoy no amanecieron. Hay muchos. Mira, el día del viernes fuimos a Santa Rosa y le venía contando un pequeño testimonio a unas muchachas que andaban con nosotros. Le decía que una persona de 88 años llegó al hospital. Y cuando le dijeron que necesitaba oxígeno, pero le dijeron cuánto costaba el oxígeno, este hombre se puso a llorar. Y le dijo la enfermera, no se preocupe señor, si usted no tiene dinero, le vamos a dar el oxígeno, no se preocupe. Y él dijo, no estoy llorando por el dinero. Lo que estoy llorando es que hasta hoy me doy cuenta a mis 88 años que nunca he pagado por respirar. Entonces, amado hermano, cuando tenemos las cosas, las menospreciamos. No entendemos la grandeza de Dios en nuestra vida. Usted puede decir, ay, pero es que renegamos de nuestra familia, nuestros hermanos. Hay quienes que no tienen familia, no tienen mamá, no tienen nada, no tienen hijos. Y nosotros que lo tenemos renegamos porque no hemos entendido su grandeza. No hemos entendido la gracia de Dios. Hoy estamos acá por su gracia para darle, para bendecirle, para exaltarle y para conocerlo más y más. Y el poder tener un encuentro con Él. Por eso es ser un verdadero cristiano. Eso es ser un verdadero cristiano, amado hermano. Cuando venimos a este lugar, ¿a qué venimos? Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos olvidamos totalmente de lo que pasó allá afuera. Y le decimos, Señor, grande es tu poder, aquí estoy. Solo quiero adorarte, solo quiero bendecirte. ¿Sabe por qué? Porque cristianos hay muchos de nombre, pero el verdadero cristiano se conoce por lo que hoy en día es. Dice que cómo podíamos definir a un verdadero cristiano, tal vez sería dejarlo todo por Cristo. Dice la palabra de Dios que el que no está dispuesto a dejar padre ni madre, ni hermano ni hijos, no es digno de Dios. Eso lo dijo Jesús, amado hermano. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por el amor de Dios. Pero qué duro es cuando el Señor lo dice, ¿estás dispuesto a entregarlo todo por mí? Mire que Dios Padre estuvo dispuesto a dar lo mejor que Él tenía, que era su Hijo unigénito, para que usted y yo estemos hoy con vida, para que usted y yo podamos ser perdonados nuestros pecados. Él lo dio todo, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene puro amor con nosotros. Él a ti te ama y a mí me ama. Por eso es que Él entregó todo lo que Él tenía. Pero estaremos dispuestos nosotros como cristianos a entregarle todo a ese Dios. Es una buena pregunta. Y dice, hoy estamos acá por su gracia para darle de lo que Él nos ha dado. Tal vez estamos con muchos problemas, pero sabemos que Dios es quien tiene el control de nuestra vida. Pero ¿qué sería dejarlo todo, hermano? Si yo te preguntara, ¿qué sería para ti entregarlo todo? ¿Estaríamos dispuestos a darle un hijo como Dios le pidió a Abraham
le dijo la descendencia que iba a ser en Isaac. Pero cuando viene Dios y le dice, dame tu hijo, entonces se pudo pensar Abraham y dijo, bueno, Dios me dijo que esta era mi descendencia y hoy quiere matarlo. Porque hay cosas en la vida que nosotros no entendemos. Hay cosas de la vida que nosotros no queremos entregarle a nuestro Dios. ¿Acaso podríamos dejarlo aún a las personas que amamos? Aunque nos han amado, a lo que nos han amado, estamos dispuestos por amor a Jesucristo. De pronto ser cristiano, dice, verdadero requiere de una decisión y sería la más importante de nuestras vidas. Hay cosas en la vida en la vida cristiana que es más importante que todo lo que nosotros tenemos económicamente, hermano. No podemos ser cristianos sin morir a nosotros mismos. Y no podemos ser cristianos sin dejarlo todo por Él. A veces estamos cómodos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Y alabamos al Señor porque estamos alentados, lo alabamos porque tenemos que comer. Pero es aquí cuando Dios te pide y te dice, yo quiero todo de ti. Quiero todo tu corazón, toda tu mente, todo tu tiempo. Pero a veces le damos a Dios lo que nos sirve, lo que nos sobra. Hoy no tengo nada que hacer y es que hoy voy a servir a Dios. No, amado hermano, Dios anda buscando personas ocupadas. Dios no anda buscando personas que no tengan nada que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted y yo le entreguemos lo mejor a Él. Para el mundo dice que puede ser la más grande locura que dejemos todo lo que tenemos por Cristo. Para ellos no vale la pena, pero para nosotros no podemos decir que somos cristianos y que lo hemos conocido si no estamos listos para dejarlo todo. Tenemos que dejarlo todo por Dios. Usted me puede decir, hermano, pero es que mire que yo tengo cosas que hacer. Sí, es cierto, pero esto aquí se va a quedar, amado hermano. Podemos tener casas de 2 plantas, de 3 plantas, de 4 plantas, podemos tener lo que tengamos, esto aquí se va a quedar. Y yo sé que a veces le ponemos amor a las cosas porque más cuando nos han costado y que requiere sacrificio, nosotros ahí pasamos arreglando la casita, queremos verla diferente, sí, hermano, yo lo hago también. Pero Dios quiere que primero, dice, busquemos el reino y su justicia. Pedro ahí estaba emocionado y le dijo, mira Jesús, los edificios. Pero le dijo Jesús, Pedro, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo esto aquí se va a quedar, amado hermano. Por muy bonito que usted sea, por muy bonita que sea, eso es vanidad de vanidades. Un día esta piel se tiene que arrugar o se tiene que morir. Pero cuando nosotros le entregamos al Señor nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa hoy en día? Que el ser humano, amado hermano, no estamos esperando a Dios. Estamos aferrados a lo que tenemos, y estamos aferrados a lo que no miramos, que es la gracia de Dios. Entonces por eso Dios quiere que nosotros le demos todo. Abraham estuvo dispuesto a salir de donde Dios le dijo. Él estaba cómodo con su riqueza, estaba cómodo con su familia. Pero cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Es por eso que a través de esta palabra, amados hermanos, nosotros hablamos de esto que estamos viviendo y que es importante, como este hombre Abraham sería el padre de la fe. Hay muchos hablan de Abraham que el padre de la fe, pero no fue fácil que Dios le nombrara el padre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque él requirió de dejarlo todo para que Dios le dio lo que él iba a dar. A veces queremos que Dios nos use, amado hermano. A veces queremos dones en nuestra vida, pero no hacemos ningún sacrificio por obtenerlo. A veces que pensamos que con solo orar y venir a cantar y ya estuvo. La vida cristiana no requiere de un momento, requiere de toda una vida. Por eso es que el hombre dice más conocido del Antiguo Testamento, si usted lo busca, donde Dios lo llama y le tendrá que tomar y por eso es que cuando Dios lo llama, Él tiene que tomar una decisión que al final podrá afectar el resto de su vida.
pero Abraham estaba dispuesto a dejarlo todo por Dios. Él se puso, Señor, pero mira, aquí tengo todo. Él le pudo decir, Señor, ¿a qué voy a ir a otro lado si yo no tengo nada en otro lugar? Pero él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos, amado hermano, a obedecer la voz de Dios? Es que el pastor me dijo esto, pero ¿será que no viene de Dios? Que el pastor me dijo que fuera a tal lado, yo no voy porque... No, es que yo quiero escuchar al Señor, amado hermano. A veces Dios te habla a través de otro hermano, a través de una palabra, en televisión, en muchas formas Dios nos habla, pero no queremos escuchar. ¿Sabe por qué? Porque ahí estamos cómodos y no queremos movernos. Pero Dios quiere que hoy salgamos de la comodidad en que estamos. Dios quiere, amado hermano, que hoy salgamos de lo que nos tiene atrapado en nuestra vida. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo aquí se va a quedar, pero lo que usted y yo le demos al Señor, Dios lo va a recompensar. Y si vemos a través de la palabra, el padre Abraham dice que era un idólatra. Oiga bien, el papá de Abraham, él vivía en la idolatría. Y es por eso que Dios también quería sacar a Abraham de esa familia, porque allí no era que Abraham fuera un idólatra, pero en su familia había idolatría. ¿Cuántas veces Dios nos quiere sacar de lugares? Porque ahí se mueven cosas que a Dios no le agradan y nosotros ahí estamos desobedeciendo la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios te dice esa amistad no te conviene, pero estamos aferrados a ella? Y Dios quiere transformar nuestra vida. ¿Se imagina si Abraham se hubiera quedado y hubiera desobedecido la voz de Dios? ¿Qué hubiese pasado? Mire que dice en el libro de Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, porque así es el nombre del papá de Abraham, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La familia de Abraham servía a dioses extraños, y es una de las razones porque Dios quería sacar a Abraham de ese lugar. Oiga bien. Pero vemos en el capítulo 11 que Tare decide salir de Ur de los caldeos, y su familia, Ur dice, es la capital de la idolatría. Oiga bien, y se dirige a la tierra de Canaán, pero por alguna razón se queda a la mitad del camino y se queda en Harán. Él iba para una tierra, pero se decidió quedarse allí en Harán. Ahí tenía su ganado, tenía sus tierras, y es allí donde Dios llama a Abraham. Y mire, dice que Abraham vivía con sus padres y sus hermanos y toda la familia. Y a pesar de todo, en la tierra de Harán, Abraham escucha la voz de Dios. Una pregunta: ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos escuchando otras voces que no tenemos que escuchar? Dice que allí, aún en esa tierra donde había idolatría, Abraham estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pero en este día, amado hermano, yo te hago la pregunta: ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios aún en las circunstancias que estamos viviendo? Y mire qué maravilloso es que dentro de la casa de la idolatría hubo alguien que halló gracia delante de los ojos de Dios. Usted puede decir: pero es que mire, hermano, yo en mi familia solo yo soy convertido y los demás se ríen por lo que yo hago, por lo que yo digo. Pero Dios ha puesto los ojos en ti para sacarte de ese lugar. Así como Dios puso los ojos en Abraham, aún en que se movía la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque él halló gracia delante de los ojos de Dios. Nosotros hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, pero no queremos salir de donde estamos. Dios te dice: ven, vamos, sal de allí, pero no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Y dice que el Señor pone los ojos en este hombre llamado Abraham, pero la voz de Dios esta vez tiene un mensaje totalmente distinto y difícil de cumplir.
Es que mire, Dios no le dijo a Abraham, mira Abraham, yo te he escogido a ti porque has hallado gracia delante de mí y yo quiero que prediques en esta nación. No, le puso algo difícil. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te pide algo y que te duele en tu corazón, es porque Dios te va a entregar algo más poderoso. Dios no llama a alguien solo por llamarlo. Dios quería hacer de Abraham una nación grande. Dios quería hacer de Abraham alguien que fuera recordado a través de su palabra. Pero sobre todo en Abraham había obediencia. Y mire qué bonito. La llamada de Abraham dice que exige, oiga bien, una triple renuncia. Y en cada una de ellas va aumentando la integridad del que pidió que Dios le hace, del pedido que Dios le hace. Se va haciendo cada vez más fuerte la exigencia. Y es por eso que mire, vete de tu tierra. Esta es la primera exigencia que Dios le deja ver a Abraham, vete de tu tierra. Es la primera exigencia que Dios le hace a Abraham. Vete de este lugar donde estás cómodo, donde no te falta nada, pero yo quiero moverte a otro lado. Y dice que él tenía que dejar su tierra, su patria. Debe de irse de Mesopotamia porque allí es donde está este lugar. Ya dejó a Ur de los caldeos, pero solo se había retirado un poco más allá y ahora debe de dejar la tierra de Harán, la tierra donde su familia acaba de llegar. A veces como cristianos hemos dejado un poquito, pero Dios te exige y te dice, bueno, ya cumpliste con esto, ya no te enojas por algo así tan sencillo. Hoy te voy a poner otro hermano que te haga la vida imposible. Quiero que aprendas más. Y Dios lo lleva de poco a poco. Ya le había hecho un pedido a que saliera de su tierra. ¿Cuántas cosas nos está pidiendo el Señor? Deja esto. Quiero que seas un verdadero cristiano. Quiero que te conozcan porque yo he puesto los ojos en ti, pero tú no te dejas. Dios le está pidiendo a Abraham que deje algo. Siempre Dios, amado hermano, en la vida cristiana nos está pidiendo que dejemos algo de nuestra vida. Pero es que yo, lo que decía el pastor aquel día, ¿verdad? Que con ejemplo predicamos. Pero es que mire, yo no voy a esa iglesia porque para ser como ese no voy. Tenemos que dejar algo, amado hermano, para que Dios se glorifique en nuestra vida. Errores como humanos todos los tenemos, pero cada día tenemos que ir viendo que vamos avanzando en el camino correcto. Y dice que lo que Dios le pide no es algo sencillo, y todos los que alguna vez han tenido que ir a algún lugar nuevo o fuera del país lo saben. Mire, si usted no ha salido del país, no sé, pero ya cuando uno entra a Guatemala así le tiembla el corazón. Mire, ¿sabe por qué? Porque uno no conoce dónde está, uno no conoce de dónde va. Mire, cuando yo me fui ilegalmente a Estados Unidos, yo ya en Guatemala ya me sentía otro. Yo me parece que había matado a alguien porque yo cuando miraba a la policía quería correr para todos lados. Usted aquí en Honduras, usted vaya donde vaya se siente tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro país. Pero cuando ya sale del país ya se siente y usted dice, ya no estoy en mi tierra. Y eso es lo que pudo sentir Abraham. Bueno, pero si yo me voy de aquí, yo estoy cómodo, yo conozco a la gente aquí, aquí no matan, aquí no roban, aquí no asaltan, no hacen nada, y yo no sé qué va a pasar en aquel lugar. Dios quería que dejara eso. Y mire, nos preocupamos cuando va a haber algo nuevo. Y dice, Abraham está seguro dónde está. ¿Cuántos estamos seguros donde estamos ahí cómodos? Donde Dios nos ha pedido cosas y no las hemos hecho. Y la muestra de esto es que su familia era ganadera. Ellos tenían sus vacas, tenían su tierra. Ellos no tenían problema económico. Ellos estaban cómodos. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros a veces cuando tenemos dinero en nuestra bolsa y tenemos casa y tenemos todo, estamos cómodos. ¿Pero qué? Es cuando Dios te dice, yo quiero que salgas de la comodidad y quiero que vayas donde yo te voy a mostrar. Ellos tenían tierras, dice Acta, para esta actividad que era la ganadería.
Pero hay incertidumbre dentro, dice, hay incertidumbre de dónde tendría que ir. Y él no sabe lo que lo espera. Usted no sabe lo que lo espera en otro lado. Y es por eso que Abraham pudo sentir ese miedo, ese temor. Pero él seguía en su corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. Mire, cuando yo les decía al grupo de servidores, hermano, ¿quiere dirigir el culto? Y yo los entiendo, y ellos me decían, mire hermano, yo quiero aprender un poco más. Y yo les entiendo, porque cuando uno no ha hecho una cosa, hermano, se pone nervioso. Y aunque sepa uno aquí, como mira tanta gente, no es lo mismo estar sentado allá atrás que estar aquí, amado hermano. Porque aquí nos miran los errores que tenemos nosotros, las malas cosas que no decimos a través de la palabra. Y entonces yo les decía, bueno, está bien que sea Dios tomando el control de sus vidas, y yo quiero ver también que usted pueda servir ahí, que pueda dirigir en el culto. Pero mire, cuando uno no lo ha hecho, la primera vez nos cuesta, nos trabamos, empezamos a sudar, no sé, muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Lo bonito es que cuando Dios te respalda, puedes estar hablando horas y horas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aquí no hablamos nosotros lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere que hablemos. No importa, como dijo, que pidamos mal, el Espíritu Santo sabe lo que nosotros queremos. ¿Pero qué? Dios quiere que nosotros seamos obedientes, amado hermano. Y dice que esa fue la primer prueba que Abraham tiene, que es dejar su tierra, su identidad, sus costumbres, y tiene que depender ahora ya del 100% de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a depender el 100% de Dios? Levanten la mano. Mire, amado hermano, no es fácil que usted diga, bueno, Señor, tengo un trabajo donde gano bien, pero yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Yo me voy de mi trabajo. Mire, y yo en esta palabra yo pensaba en la vida del pastor. No para agradarlo por lo que yo voy a decir, sino por lo que yo me imagino que ellos están pasando. Mire, ellos se vinieron de San Pedro, dejar su casa, dejar su familia, no saber para dónde ellos venían. No es fácil, pero ellos quieren agradar a Dios. Por eso le digo yo, que a mí me dijeran, mire, váyase para una aldea donde no hay ni luz. ¡Ja! No, yo no me voy, porque ese llamado, yo tengo que escuchar la voz de Dios, hermano. Es que si Dios me dice, yo voy. Pero no, amado hermano. Aquí Abraham, es cierto, él pudo analizar muchas cosas y dijo, Señor, pero ¿para qué me vas a mover de este lado si yo estoy bien? Y por eso le decía, yo pensaba en la vida del pastor. Ellos tuvieron que dejarlo todo por servir a Dios. Pero ¿sabe qué? En su tiempo ellos tendrán su recompensa. En que hay momentos en nuestra vida que hay incertidumbre y dice, ¿será que Dios me está llamando? ¿Será que Dios se equivocó de llamado? Pero no. Cuando Dios te dice algo, amado hermano, es porque Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Pero si usted y yo no estamos dispuestos a dejarlo todo, usted sabe, Dios no va a hacer nada en nuestra vida. Y es por eso que cada día nosotros oremos por los pastores, amado hermano. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, y que así como estuvo con Moisés, con Elías, también puede estar con ellos. Porque ¿sabe qué? Ellos comen lo que decía el pastor, ellos se visten, y a veces nosotros no preguntamos, ni somos agradecidos con Dios de lo mucho que Dios nos da. Nosotros podemos aportar un poco. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros le demos a los hijos de Dios, Dios se lo va a recompensar. Y así es que tenemos que estar dispuestos a depender del 100% de Dios. Pero si esto ya es de por sí algo fuerte, esto apenas es el inicio. Oiga bien, si le dijo, vete de tu tierra, ya le había dicho, sal de aquí. Y le dice ahora, sal de tu parentela, que era la familia. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar nuestra familia por Dios? ¿Verdad que no es fácil? Si a mí me dijera, mire, deja a tu esposa y a tu hijo y andate a predicar, lo pensaría mucho. Porque en lo humano, amado hermano, en lo secular no es fácil dejar su familia.
Mire que yo a veces me decía yo me voy a ir para Estados Unidos y me ponía a pensar, pero mi mamá tiene como 75 años, se muere, ¿cómo la voy a venir a ver? Todo eso los ponemos a pensar en lo humano y decimos, ay, pero si es que mi papá o mi mamá ya está viejo, ¿y qué voy a hacer si se muere? No voy a poder venir. Y eso se puso a pensar Abraham. Dijo, mi papá, ¿cuántos años tiene? Ya no voy a poder venir a verlo desde allá. En su corazón pudo existir todo esto, pero él seguía firme al llamado de Dios. Y ahora dice que la exigencia va más allá, y la sociedad donde vive Abraham considera que la tierra, dice, su familia y la herencia son los elementos más importantes en la sociedad. Los descendientes representan el futuro y la continuidad de la vida. En esos tiempos, amado hermano, digamos, si yo era el hijo mayor de mi papá y él moría, él le daban toda la herencia y él tomaba el mando. Y dijo Abraham, bueno, pero si me voy a perder la herencia, voy a perder todo lo que mi papá tiene, voy a perder que yo voy a ser el que mande en todo esto. Porque eso pasaba en esos tiempos. Él adquiría todo lo que el papá tenía. Y hoy mi papá tiene un carro nuevo, que ese es mío. O mi mamá tiene tal casa, esa es mía. Y por eso yo no quiero servir al Señor. Pero Abraham no se puso a pensar eso. Él no le importó lo económico, él estaba puesto lo que Dios le había dicho. Y dice que la familia es el apoyo incondicional que uno recibe en la vida diaria. Y aquí vemos a Dios que le pide que deje la suya. Aunque pasemos peleando con nuestros hermanos, con nuestra mamá, ¿verdad? Pero cuando le llamamos, mire mamá que estoy enferma, pues ahí estamos. Y por eso es que no los queremos separar de nuestra familia. Ya le había pedido que saliera de su tierra, de la tierra, hoy de su familia. Y usted puede decir, no, por eso le hubiera dicho que se fuera con toda su familia. Pero aquí le dice, vete de tu parentela. Entonces usted puede decir, no, es que Dios es injusto. ¿Por qué no le dijo que se llevara a su papá en que sea? Pero él sabía lo que estaba haciendo, amado hermano, aunque Abraham no entendía en ese momento por qué Dios le decía que se fuera de ahí. Y dice, y si este llamado fuese a nosotros, ¿qué pensaríamos nosotros? Hermana Lourdes, yo sé que usted ama mucho a su mamá, porque la miro que ahí andan juntas. Pero si el Señor le dijera en este momento, mira Lourdes, ya deja de trabajar donde estás y te voy a mandar allá por Corrales, creo que hay una aldea, yo no conozco, pero dicen que es allá lejos. ¿Qué le diríamos? Hermano Reinaldo sí conoce. Hermano, es algo duro. Y por eso le digo yo, estaremos dispuestos nosotros como humanos a decirle al Señor, Señor, envíame aquí, envíame a mí, yo me voy. Pero mire, yo me imagino que esto es duro, amado hermano. Cuando yo me pongo a ver la vida de Abraham, no fue fácil. Hay uno a veces me puede decir, váyase para ahí, como no tiene nada, pues solo echa la ropita y se va. Pero este hombre que tenía ganado, tenían tierras, ¿qué es lo que no tenían? Y él estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Mire, y dice, una ciudad o hasta un país, con lo difícil que es, podemos hacerlo. Pero si Dios nos pide dejar a nuestra familia, ¿quiénes son las personas más cercanas a nosotros? Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos estar listos para obedecer a Dios? Levanten la mano los que están listos para cuando Dios diga, váyase para un lugar, ¿se irían? Solo uno, solo dos. Bueno, pero por lo menos hay dos, hay tres, cuatro. Bueno, hermana Merlin, entonces la van a mandar allá por Atima. Mire, hermanos, si nosotros analizamos esta palabra, les aseguro que quedamos cortos. Pero qué bueno es Dios, que Dios nos ha dado esta palabra. ¿Sabe para qué? Para medirnos donde nosotros estamos. A veces cantamos alabanzas. Estaba cantando una alabanza, dice que todo mi ser y todos nosotros es de Él.
pero a veces no le queremos entregar nada a Dios. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo en la vida cristiana, amado hermano. Y yo sé que hay cosas en la vida que tenemos que hacerlas, pero primero lo que Dios nos ha mandado. Abraham está, dice, en una prueba, recibe un llamado, y si esto es difícil, todo se complica aún más. Y de la casa de tus padres le dijo, Dios le está pidiendo a Abraham que se vaya lejos de su padre, es decir, ¿volverá a ver o no? Hay un lado emocional profundo en todo esto que hace la situación muy difícil, y también hay que entender la situación de Abraham. Cuando Dios le dijo, vete, deja a tu padre, para él fue un momento muy duro, porque yo sé que él amaba a su padre también. Pero él, amado hermano, él estuvo dispuesto siempre a obedecer lo que Dios le había dicho. En el mundo antiguo, los hombres son identificados como miembros de una casa mayor, y es decir, la casa de su padre. Él ya sabía, amado hermano, y él le dijo al Señor, Señor, yo sé que a mí me tocaba por herencia lo de mi padre. Yo sé que a mí me tocaba ser el mayor de mi casa y que yo iba a disponer, pero yo hoy lo dejo todo. Yo hoy me entrego delante de ti. Aunque pierda las vacas, aunque pierda la tierra, aunque pierda lo que mi padre tiene, yo iré donde tú me digas que yo vaya. Por eso es, amado hermano, que no hay riqueza más grande que la obediencia. No hay riqueza más grande que usted y yo estemos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Porque ¿sabe qué? Lo que Dios le dio a Abraham no fue algo fácil, pero al final fue un hombre que Dios lo usó poderoso y grandemente. Y dice que al irse de su casa, Abraham perdió el derecho de su herencia y el derecho de la familia. Él perdió todo. Los hijos en este tiempo, y la verdad que hasta el día de hoy, amado hermano, es incierto. El aspecto dice que debería proteger y cuidar a los padres. Por eso le decía yo a la hermana, nosotros como hijos tenemos que cuidar a nuestras mamás, pero también tenemos que saber que cuando Dios nos llama, estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. No importa, amado hermano, lo que Dios te ha pedido, y que en este momento no lo entendamos y que digamos Dios es un Dios injusto, pero ¿sabe qué? Es porque Él quiere enseñarte algo mejor, algo donde nosotros digamos gracias Señor, porque si yo me hubiese quedado allá, si yo no hubiese dejado esto, Dios, usted no me hubiera bendecido. Porque si Abraham, amado hermano, se hubiese quedado en su tierra, es cierto, él pudo tener todo lo económico a su mano, pero no tenía lo mejor, que es la presencia de Dios. Amén. Dice que Dios no ha pedido a Abraham que deje a una parte de su vida, sino que lo deje todo. Dios no le dijo a Abraham, mira, solo deja a tu papá y llévate a tu mamá, porque a veces nosotros queremos más a nuestra mamá que a nuestro papá, o me equivoco. Entonces podría decir, no, mira, pues con mi mamá que me lleve está bien. Pero él no le dijo, solo llévate a tu mamá, no, le dijo, deja todo. Sino que deja todo. Abraham se está dando cuenta que seguir a Dios y ser obediente exige un gran sacrificio. En este momento dijo Abraham, ¿y por qué hasta ahorita me doy cuenta que todo lo que me está pidiendo requiere de un sacrificio? Pero mire, amado hermano, tenemos que estar dispuestos a obedecer la voz de Dios. Tristemente hemos olvidado que ser cristiano es dejarlo todo por aquel que nos llamó. Hoy habemos cristianos cómodos. Hoy habemos cristianos que, pastor, ore por mí, como dijo aquel que piensan que el pastor es taxi, que lo lleven todas las oraciones, que le diga, hermano, que tenemos, miren, no quieren ni orar. Hay pastores que mire que si usted no ora por mí, yo no. No, hermanos, no queremos orar, no queremos leer la palabra. Se nos ha olvidado que aquel que nos llamó es quien nos va a respaldar.
Mire, pastor, yo estoy orando en mi casa, ¿cree que oramos juntos? Sí, aquí vamos. Pero no, hermano. Es que mire que la pastora puso un día ahí a la 1 de la mañana. No, hombre, si a la 1 de la mañana yo estoy, que ni me doy cuenta, me sacan de arrastra y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo. Mire, hermano, nos hemos olvidado tristemente. Si usted leyera cómo fue la vida antigua de la iglesia primitiva, dice que eran buscados para matarlos, los arrastraba. Mire, Saulo antes de convertirse, los apedreaba, los arrastraba. Hoy no podían estar así como estamos nosotros, compartiendo esa palabra. Antes sufría el cristiano, hoy no. Antes caminábamos de aldea en aldea hasta 2-3 horas para ir a un culto. Y hoy a veces ni en mototaxi ni nada. No, hermano, es que no me quiere llevar. Y 5 minutos los que tenemos que caminar. Ni por salud lo queremos hacer. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos. No nos hemos dado cuenta que el que te llamó no es el pastor ni el hermano, sino que es Dios. Y dice, y entregarle la totalidad de nuestras vidas para que Él haga lo que quiera de acuerdo a su gracia y misericordia. Y tal vez le hemos dicho anteriormente a su llamado: Señor, no iré, y no hemos escuchado su voz. Es que mire, hermano, que yo no sé qué don tengo. Mire, hermano, que yo no sé si Dios me puede usar, hermanos, y Dios nos quiere usar a todos en diferentes dones, porque sí, aquí no podemos predicar todos, no podemos ser pastores todos, pero en lo que Dios nos ha llamado tenemos que servirle a Dios. Si nos ponen a lavar los paños, allá vamos, hermanos, porque eso es un servicio a Dios, a lavar lo que sea. Pero sirvamos a Dios mientras podamos, hermanos. A veces que ya cuando ya no podemos, es que hermano, mi cintura me duele. Yo ya no puedo estar parado, sentado. Ahí queremos servir a Dios, no. Démosle lo mejor al Señor. Si queremos seguir a Cristo, tendremos que aprender a decir no a nosotros mismos. Por eso cuando el día sábado vi que yo me levanté como faltando 10 para las 5 y me senté en la cama y decía, no voy a ir. ¿Por qué? Porque el sueño me podía, amado hermano. Porque esa es la mejor hora que uno como que siente que duerme más rico, de las 5 a las 6. Y digo yo, me voy a levantar porque tengo que ir. No por una rutina que todos los sábados venimos a orar, no, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que honrar a Dios. Con lo primero que nosotros tengamos, honremos a Dios. Por eso es que el día sábado los espero a todos. Qué bonito es que todos viniéramos, amado hermano. Yo sé que hay gente que mañanea a trabajar y es cierto. Pero cuando tenga la oportunidad, dejemos una hora de dormir y vengámonos a servir a Dios. Vengamos a tener un encuentro con Dios a este lugar. Entonces, como le digo, tenemos que acordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha guardado, de dónde Dios nos bendice cada momento. Pero tenemos que darnos cuenta de nosotros mismos. Y eso es posible, dice, que tengamos que decir no a nuestra familia también. Y tengamos que ir en un viaje incierto y depender únicamente de Dios. El día que usted le diga al Señor, vente para acá, para agarrar su maletilla. Yo lo que sé es que Dios va delante de mí. Entonces, amado hermano, la vida de Abraham no es que fue fácil. Usted puede decir, pero es que el padre de la fe, Dios cómo lo usó, sí, pero tuvo que dejarlo todo. Y mire, todavía quiere ser cristiano a pesar de las cosas que he escuchado. Tenemos ganas de seguir adelante. Tenemos que echarle ganas, amado hermano. La vida del cristiano no es fácil. La vida de nosotros como hijos de Dios, cada día somos probados en diferentes cosas. Si alguien te dijo, mira, acepta al Señor y todo va a ser fácil, no. La vida del cristiano es una de las más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque día con día nosotros tenemos que decir algo que no. Dice que a la tierra que te mostraré, oiga bien, así como la injerencia de Dios es grande, la exigencia de Dios es grande, su providencia es mucho más grande. Dios nos está diciendo que Él es quien nos va a guiar,
que no nos va a dejar solo, sino que Él tiene un lugar preparado donde ir, que es mucho mejor que este. Mire, hermano, si usted se ha conformado hasta ahorita a vivir con lo que ha vivido, pues usted no sabe lo que se está perdiendo o lo que se va a perder allá en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, nuestro anhelo no es estar en esta tierra. Nuestro anhelo tiene que ser un día estar allá con Dios en el cielo para alabar y bendecir su nombre. Porque todo esto, amado hermano, no se compara con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Allá no va a haber, dice, llanto ni dolor. Allá no va a haber enfermedad. Allá no va a haber nada. Allá solo va a haber felicidad. Porque usted y yo estaremos sirviendo a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Abraham pensó que lo que había perdido era lo mejor. No, lo que había perdido, lo que había ganado era lo mejor que Dios le estaba dando. Nuestro viaje en este mundo no es sin rumbo desconocido. Es un viaje que inició en la cruz, amado hermano, y nos lleva hasta los cielos. Somos también peregrinos. Dice que un día estamos en la ciudad, un día estaremos en la ciudad celestial. Aquí nosotros solo estamos de pasada, pero un día estaremos en aquel lugar donde solo es felicidad. Y dice que Él tiene para nosotros. Hay una tierra para Abraham, pero así como hay una triple renuncia, también hay una triple bendición. ¿Cuántos quieren una triple bendición, amado hermano? Dios le pidió a Abraham que dejara 3 cosas en la vida, pero así 3 cosas también le dio, y mucho más grandes de lo que Abraham pudo creer. Y la primera es la provisión de Dios, que es una tierra y la guía de Dios. Hacia ella y a las siguientes 2 bendiciones se encuentran en los siguientes versículos que vamos a leer. Y haré, dice, mire que le dice en el 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué poderosa palabra le ha dado el Señor. Y esta palabra ya no está Abraham, amado hermano, pero estamos nosotros. Esta palabra es para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer de nosotros una nación grande, una nación poderosa, una nación donde Dios te pueda usar, donde Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Pero no lo dijo solo por decirlo. Abraham tiene que dejar la casa de su padre, pero va a ser recibido en una más grande. Oiga bien, Abraham salió de su casa, de su pequeña casa, para ser recibida en una casa más grande que Dios le tenía preparada. Porque a veces nos aferramos a las cosas del mundo y nos alejamos de las cosas de Dios. Mire, la tercera bendición está en Génesis 12:3. Y esta es espiritual. Abraham experimenta las bendiciones de Dios y estas se extienden en nosotros. Pregunta: ¿cumplió Dios en Abraham lo que Él prometió? ¿Creen que lo que Dios le prometió a Abraham fue mentira? Él lo cumplió, amado hermano. ¿Sabe por qué? Y es que por eso que el apóstol Pablo, inspirado por medio del Espíritu Santo, le dice en el libro de los Gálatas 3:8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros somos, amados hermanos, esas naciones que Dios le prometió a Abraham, y cuando Dios le cumplió. Pero mire, amado hermano, qué alegría es saber que Dios es fiel y que se cumplió toda su promesa. Lo que este versículo dice es que mi familia y la tuya, los que estamos acá, hemos alcanzado la salvación por la fe, y que tenemos esta oportunidad gracias a la bendición que recibió Abraham en aquel gran día. Mire, amado hermano,
la bendición de su familia, la bendición de mi familia. ¿Sabe por quién es que nosotros alcanzamos eso? Por lo que Dios le prometió a Abraham. Tenemos que sentirnos felices, que lo que Dios dijo, Dios lo cumplió. Por eso somos bendecidos nosotros como familias. Y ya para terminar, amado hermano, Abraham tiene que tomar una decisión. ¿Has escuchado la voz de Dios? Y por otro lado, sabe todo lo que perderá si decide obedecerla. Esta es una prueba muy grande. Por un lado, Abraham escucha la voz de Dios, pero en el otro lado también está viendo lo que él va a perder. En nuestra vida cristiana a veces creemos, escuchamos dos voces, las de Dios y lo que te dice el mundo. Mira, si te vas de aquí vas a perder esto. Si te vas de aquí ya no vas a tener lo otro. Pero tú decides qué voz escuchar. Tú decides para dónde agarrar. Pero Abraham, él escuchó la voz de Dios y dijo, no importa que pierda esa tierra, que pierda eso económico, yo escucharé la voz tuya. Por eso es que Dios, amado hermano, te está hablando. Y a veces nos encontramos en ese dilema que o qué tengo que hacer, porque no queremos algo que tenemos, pero no queremos tomar lo que Dios nos ha entregado. Y mira, ya no hay vuelta atrás. Tendrá que depender de Dios en todo momento, y cuando sea así, se meterá en problemas. ¿Qué harías tú? ¿Y qué hizo Abraham? Yo le voy a pedir que se ponga en pie.